Estas son las explicaciones de este tipo de cosas. Verán, las escrituras son muy realistas, ¿no lo son? Esta es una imagen muy desagradable e infeliz. Pero está aquí mi amigo. Esta es la cosa que puede suceder en la iglesia en cualquier tiempo. Y tiende a pasar en todos los tiempos, especialmente donde el Evangelio es predicado en sinceridad y en verdad. Y debemos estar conscientes de esto. Pues muy bien, déjenme mostrarle entonces qué puede suceder, qué le es posible a un falso creyente. Esta es la cosa aterradora. Está mostrada aquí muy plenamente. Entonces Simón mismo también creyó. ¿Qué significa esto? Significa que él dijo que creía que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, porque eso es lo que Felipe, si recuerdan, había estado predicando. Él predicaba a Cristo, él predicaba el nombre de Jesucristo y el reino de Dios. Y Felipe nunca hubiera aceptado a un hombre que no dijera que creyera en el Señor Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios. Hemos visto varios domingos en la noche anteriores de cómo esta era la misma esencia del mensaje, que era un mensaje concerniente a este Jesús, del cual decían que era el Hijo de Dios, el mensaje acerca de su nacimiento de una virgen y de sus milagros, de su muerte expiatoria, de su entierro, de su resurrección, de su ascensión, la bajada del Espíritu Santo, los hechos históricos. Simón los creyó todos. Esto es lo que significa. Significa entonces que debió haber aceptado y ascendido al camino de la salvación. Felipe lo hubiera expandido y explicado cómo el Hijo de Dios había venido al mundo en orden para ser hecho un portador del pecado, que la única manera en la que incluso Dios nos pueda perdonar es que el pecado sea castigado, y que había puesto en su propio Hijo la iniquidad de todos nosotros, y lo había herido y lo había castigado, y que es por esto que nosotros somos perdonados y salvados y reconciliados con Dios. Este hombre había expresado su acuerdo con esto. Él creyó, como los otros aparentemente creyeron. Ahora, esta es la cosa sorprendente, ¿verdad? Que esto sea posible a un hombre que no es aún cristiano. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que le llamamos creencia intelectual, ascensión intelectual hacia la verdad. Aquí hay un mensaje y un hombre de inteligencia que se toma la molestia de analizarlo. Debió estar impresionado por la evidencia, y hay bastante evidencia proveída a esta gente por Felipe y por lo que le sucedió a los otros, y este hombre lo observó todo esto y dice: yo creo en esto. Ahora, esta es la cosa aterradora, pero es muy verdadera. Es enseñada en la misma escritura. Es posible que un hombre tenga una ascensión intelectual a las proposiciones de la escritura y aún así no ser un cristiano. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Para que ustedes vean otra vez la honestidad de las escrituras y la honestidad de la verdadera posición cristiana. Al cristianismo no le importa nuestra ascensión, lo que importa es nuestra verdadera liberación del pecado, nuestra verdadera reconciliación hacia con Dios. Así que nos dice que hay este terrible peligro de una mera ascensión intelectual, y que en y por sí misma no nos hace cristianos. Y de la misma manera es posible para nosotros que estemos conscientes de sentimientos dentro de nosotros, y muchos son engañados por los sentimientos. Muchos hombres han sido conmovidos hasta las lágrimas con la descripción de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el cerro del Calvario. El predicador puede ser algunas veces responsable de esto. El predicador puede usar historias que afecten e ilustraciones y hacer lagrimear a las personas, y creen que porque lloran con estas descripciones de la muerte del Hijo de Dios son realmente cristianos. Dicen: he sido conmovido con esto, y lloraron, pero oh, qué tan engañosos nuestros sentimientos. Ustedes recordarán la vieja historia que solía ser contada en esta conexión. Es una muy buena que les repito. Es sobre la señora que fue al teatro, aquí en Londres, una noche, cuando su conductor estaba afuera sentado y una tormenta de nieve llegó. Ella había estado en el teatro por 3 horas y lo que había visto era un gran drama. Un hombre sufriendo que no había hecho ningún mal, y ella fue conmovida en lágrimas y su corazón se derritió. Ella estaba rota.
tan conmovida por el drama. Ella salió del teatro y allí estaba el pobre conductor prácticamente congelado en su asiento en la nieve. Ni una palabra de simpatía, ni una palabra de arrepentimiento, ni una palabra de disculpas, ni una palabra de preocupación. Se subió a su coche y fue conducida a casa. ¿Lo ven? Pueden ser conmovidos emocionalmente, pero si no hay contenido en ello, no vale nada. Y estas son las cosas por las cuales, desafortunadamente, que son posibles por nuestro estado de pecado, el engaño de nuestros corazones y las artimañas de Satanás. Pero notan otra cosa también, Simón creyó, y cuando fue bautizado, ¿qué causa más prolífica es esta? De gente imaginando que son cristianos cuando no lo son. Hay muchos que creen que son cristianos porque fueron bautizados cuando eran niños. Creen que con eso basta, que esa es una garantía que los hace cristianos. Pero por supuesto que la Iglesia Católica Romana enseña explícitamente como las demás formas del catolicismo. Pero hay muchos que se aferran a esto, el bautismo nos convierte en cristianos. No. Espera un minuto, dirá alguno. Pero claro que puedo ver esta cosa sin sentido del bautismo infantil. Pero seguramente si un hombre es un adulto creyente y confesa su fe, entonces el bautismo realmente la hace. Puede estar seguro. Este hombre era un adulto y había hecho una confesión de fe. Y fue bautizado como adulto bajo confesión de fe y aún así no era cristiano. Ninguna forma de bautismo nos convierte en cristianos, no importa la que sea, no importa la edad, no importa cuánta agua. Estas son las cosas con las que el diablo nos engaña. Aquí está un hombre creyente bautizado y aún así no es un cristiano. No solo eso, sino que se unió a la iglesia y cuando fue bautizado continuó con Felipe. No fue el flash en la sartén, aparentemente. No fue el caso de creer, decidiendo una noche y nunca volver a ser visto. No. Él fue el siguiente día y el siguiente. Continuó con Felipe. Puedes unirte a la iglesia y aún así no ser un cristiano. Ni siquiera Felipe pudo detectarlo. Felipe, el evangelista, Felipe, lleno del Espíritu, no pudo detectar a aquel hombre. Lo había aceptado, lo había bautizado, lo había recibido en la iglesia. Oh, mis queridos amigos, pueden creer que es monstruoso para que un hombre diga cosas como estas en un momento como este, cuando la iglesia cristiana era tan pequeña y casi despreciable. Pero lo digo por esta razón. Lo que importa en la iglesia no son los números, sino la pureza, el carácter. Con Dios, uno solo es la mayoría. Es a través de un solo fiel remanente que raramente es redimido o regenerado verdaderamente en Cristo, por el cual Dios siempre ha hecho sus obras poderosas. No hay necesidad para mí de engatusar o sonsacar personas hacia la iglesia. Estaría negando mi propio evangelio que está frente a mí, si intentara hacerlo. No, lo que debo hacer es mostrarles los peligros, los falsos, es advertirles contra ser engañados, para que se den cuenta de lo que hace a un hombre ser cristiano. No es que tengas un hombre en algún rol en la iglesia, sino es algo más profundo, más eterno que eso. Puedes unirte a la iglesia y aún así no ser un cristiano. Y como lo digo, pues puedes estar interesado y estar atónito como este hombre Simón lo estaba. Continuó con Felipe y estaba atónito y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Ahora, esto es notable, vean, este hombre, con todas las intenciones y apariencias, se había convertido tan cristiano como los demás. Él nunca habría sido admitido a la iglesia si hubiera seguido practicando su hechicería, pero no lo hizo, lo dejó, hubo un cambio en su vida. Felipe nunca hubiera aceptado a un hechicero que continuara con su hechicería y su chantanería. No, el hombre ya había dejado todo eso, le dio la espalda a todo eso. Y aquí estaba regularmente en la iglesia y estaba estupefacto y atónito a las cosas maravillosas que Felipe hacía y ningún hombre parecía apreciarlo tanto que este hombre, Simón el hechicero. Y aún así verán, todo el punto de la historia es decirnos que el hombre nunca había sido un cristiano para nada.
¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo podemos entonces decidir? Dirá alguien. ¿Cómo podemos alguna vez saber si alguien es verdadero o si es falso? El estar correcto ahí es la pregunta más importante que jamás podrías preguntar. Y la respuesta se da aquí, bastante simple y muy plenamente. El falso siempre eventualmente se traiciona a sí mismo. Escuchen cómo lo ponen aquí. Aquí está este hombre que se voltea hacia Pedro y Juan y les dice: dadme también a mí ese poder, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro se voltea hacia él y estas son las palabras que usa: yo percibo que estáis en hiel de amargura y en prisión de iniquidad. Lo percibo, lo veo. ¿Cómo lo vio? Bueno, era porque el no creer, este falso, este espurio, siempre se revelan solos y luego se hace evidente, se hace obvio. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, esto otra vez es una cosa que se nos enseña en muchos lugares de las Escrituras. Aquí está una ilustración perfecta de esto. Es algo que generalmente pasa repentinamente y sin esperarlo. Y es en esta situación repentina que el pobre hombre que está en una posición de farsante se engaña a sí mismo. Ahora nuestro Señor pone esto, me parece, en la palabra que está grabada en la casi al final del 12º capítulo del Evangelio, de acuerdo a Mateo. Donde dice esto: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es esto. Lo que él quiere decir con la palabra ociosa es una palabra que habla sin considerar, y es del corazón de un hombre que habla, desde la tonteza del corazón. Lo que la boca habla no es lo que el hombre dice repentinamente en una emergencia cuando es confrontado con algo. Se traiciona a sí mismo. Miremoslo perfectamente aquí. Verán, aquí está un hombre que desde toda apariencia parece ser un perfecto cristiano. Entonces estos dos hombres vienen y les imponen las manos a estas personas y ellos reciben el bautismo del Espíritu, y es obvio que así lo han hecho. Pueden verlo. E inmediatamente escupe: te doy dinero, déjame tener también a mí ese poder. Y de una ha traicionado toda su falsa y superflua posición. Esta palabra idólatra, esta palabra no premeditada. Si cuestionas el credo del dinero te dará las respuestas correctas, pero lo que dice en una emergencia, en un momento súbito, se ve el estado y la condición de su corazón. Este es el hombre que es real, el que está hablando, súbitamente aparece. Y eso es algo que me parece que siempre es verdad en esta terrible conexión. Es el cómo reaccionamos a varias personas que nos pasan, que realmente nos muestran dónde estamos. Bueno, déjenme explicar un poco más esto para ustedes. ¿Cuáles son las señales de esto? Bueno, verán, Pablo, Simón, al hablar así, muestra plenamente que aún sigue siendo el mismo hombre en esencia. Y ese siempre es el problema con los falsos. La apariencia de ser cristiano empeoró. La apariencia de ser cristiano, empero el hombre mismo permanece igual. Él se agrega ciertas cosas, él cree y es bautizado, se une a una iglesia, él mira con admiración y asombro, pero él sigue siendo el mismo hombre. Su naturaleza no ha cambiado, esencialmente es el mismo hombre que era antes. ¿Cómo él lo traiciona? ¿Y cómo lo muestra? Bueno, verán. Él muestra que su mente sigue en las cosas del mundo, sigue siendo una persona profana, y aunque diga que ha creído el Evangelio y ya ha dejado su hechicería, la cosa que lo hacía practicar, la hechicería, aún sigue en él, y quiere hacer la misma cosa, pero de una manera diferente. No en hechicería, pero de esta manera. Él dice que es similar. Yo tengo el poder, este es el poder, y él aún quiere poder. El hombre no ha cambiado, aunque él esté preparado para manifestar el poder de una manera diferente. Verán, pues que tenemos que probarnos a nosotros mismos, no por lo que digamos, sino por el tenor general de nuestras vidas.
La manera en la que practicamos la cristiandad, muy a menudo lo digo así. Veo a hombres pensando que eran cristianos, pero estaba perfectamente claro para mí que no eran cristianos para nada. ¿Por qué no? Bueno, su cristianismo parecía ser como si la fueran cargando en una bolsa. La recogían el domingo en la mañana y eran cristianos todo el domingo y lo dejaban el domingo en la noche. Habla con ellos entre semana y nunca imaginarías que eran cristianos. Ellos podían decir las cosas correctas, pero ven amigos, ese no es el cristianismo. Ser cristiano es de todas a todas. El cristianismo es total, el cristianismo es en el corazón, no es una adicción, no es algo que puedas tomar, y ciertamente hay algo que es más terrorífico que eso. Es posible que haya un hombre que sea predicador de este evangelio y no sea cristiano. Puede decir las cosas correctas, puede ser ortodoxo, puede defender la fe, pero el hombre mismo es equívoco y hay cierta cosa como la ambición incluso en la iglesia, preocupación por puestos, posiciones, dignidades, nombres, apelaciones, posiciones varias. La historia de la Iglesia demuestra todo esto y es mi negocio como predicador cristiano recordarles todo esto. No les estoy pidiendo que conviertan en una simple parte de la cristiandad, ni les pido que tomen parte de una gran institución. Mi preocupación es sus almas y esto, digo yo, es lo que importa. No apariencias, sino su relación con la verdad, su conocimiento acerca del Hijo de Dios. Hay toda clase de motivos que traen a las personas a esta conexión. Por instancia, miren a la que tenemos aquí más prominentemente. Fenómeno interesante. Emoción interesante. Verán, este hombre ve que estos dos apóstoles tienen ese mismo poder. Solo tienen que poner sus manos en las personas después de orar y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y esto le atrae, le agrada y quiere esto. Ahora, yo conozco mucha gente así. Ustedes saben que hay gente que buscan las experiencias de otras personas. Ellos son los que dicen, ¿sabes? Hasta hace un tiempo yo era muy miserable y era muy infeliz, entonces me convertí en cristiano y mi infelicidad bajó. Y soy feliz desde entonces. Ahora soy feliz todo el día. Dicen, esa es la misma cosa que yo quiero, están en problemas, han tenido una decepción, sus corazones han sido rotos o han caído en un pecado, pero si tan solo pudiera obtener la experiencia de aquel, y quieren esto y dicen, ¿cómo lo obtuviste? Cree en el Señor Jesucristo, pero sí, creo en el Señor Jesucristo, quieren esta experiencia. No me malinterpreten, amigos míos, todos deberíamos desear el perdón de nuestros pecados y ser librados del pecado que nos ocupa. Pero eso es una cosa muy diferente a codiciar la experiencia de alguien. No, lo que importa fundamentalmente no es ni la experiencia siquiera, es tu relación con él, tu entendimiento, tu conocimiento de la verdad, y las experiencias pueden ser traicioneras. Es donde los cuentos vienen otra vez y las experiencias falsificadas y maldirigen a las personas. O pueden ser que haya un deseo, como lo hubo aquí, de obtener los poderes o dones de las personas. Y el hombre quiere poder y no le interesa cómo obtenerlo mientras lo haya obtenido. Y le gusta ver esto y admirarlo. He tenido gente que ha venido a mí y me dicen que se sienten llamados al ministerio cristiano. Y he detectado muchas veces que su real interés no era predicar la verdad, sino la predicación en sí. La posición de predicador y de ministro. El mundo hace esto. Cosa tan traicionera es el corazón humano, codiciando experiencias, codiciando poder. Y aquí sale este hombre. El interés propio es la primera cosa que lo gobierna. Oportunidad para la autoimportancia, autoenaltecimiento, hacer que la gente lo admire. Oh, qué cosa tan terrible es el pecado.
Estas son algunas de las maneras en las que se traiciona a sí mismo. El hombre habla, lo escupe sin pensar, te dice toda la verdad de sí mismo y tú percibes que nunca fue un cristiano para nada. Otra manera en la que puedes probarte a ti mismo es esta. ¿No tienes cuidado? ¿Eres cuidadoso de estos negocios? Lo que quiero decir con esto es la parábola de las vírgenes tontas. Había 10 vírgenes, 5 sabias, 5 tontas. ¿Cuál es el problema con las vírgenes tontas? Bueno, su verdadero problema era este. No, ellas querían estar en el reino de Dios, querían ir al cielo. Pues sí, pero ellas también querían dormir. Querían llegar al reino del cielo a su propia manera. No fueron cuidadosas en traer aceite. Así que no tuvieron cuidado, se fueron despreocupadas y el resultado fue que en el momento crítico se encontraban encerradas fuera, con la puerta cerrada en sus caras. Ese es todo el punto del que habla nuestro Señor en la parábola de las 10 vírgenes. Pero claro que podían entrar, claro que creían que estaban dentro, martillaban la puerta y decían, déjenos entrar, pertenecemos. La respuesta fue, ustedes no pertenecen. Creyeron que lo hacían, pero por sus descuidos dieron amplia evidencia que realmente no pertenecían para nada. Así que una buena manera de decidir es esta. No es meramente lo que tú y yo digamos que creemos, tenemos que creer las cosas correctas. No puede ser un cristiano sin creer un mínimo irreducible. Pero lo que realmente nos prueba es esto. ¿Dónde entra esto en tu vida? ¿Te controla? ¿Es esta la cosa más grande de tu vida? ¿O es solo algo que te va por añadidura? Ahora, en un verdadero cristiano esto siempre es central, esto siempre es controlador. El cristiano no hace lo mínimo, está ansioso por hacer lo máximo. Y falla, pero está ansioso, mientras que el otro siempre hace deliberadamente lo mínimo. Y entonces, como nuestro Señor lo pone tan claro en la parábola del sembrador, el hombre que cree que es un cristiano cuando no lo es tan seguro que pronto lo demuestra permitiendo que las preocupaciones de este mundo y las varias otras cosas que aparecen en la vida para ahogar la palabra, verán, todas brotan, apareciendo ser la vida real, pero no lo eran. Había solo un caso en el cual había vida real, había apariencia de vida en las otras, pero no era real. ¿Y cómo notas la diferencia? Bueno, verán, los cuidados y negocios de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y esta es otra manera en la que siempre se traiciona a sí mismo. No importa lo que diga, finalmente es lo que haga. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que me controla? ¿Cuáles son las cosas que me dominan? ¿Cuáles son las cosas que valen más en mí? ¿Cuáles son las cosas que pongo primero frente a mí? Y luego otra prueba, la cual el Señor da, es esta. Es la manera en la que reaccionó a la persecución. ¿Quieren saber si son cristianos o no? He aquí una muy buena prueba. ¿Cómo reaccionas cuando la gente que te conoce tiende a reírse de ti porque eres cristiano? ¿Dices que eres cristiano? Muy bien, pues algunas veces tratas de esconderlo para que así puedas obtener una buena opinión de los otros, para que los otros te puedan alabar o que al menos no se rían de ti. ¿Es algo que quieres ocultar y esconder? ¿Lo quieres? Por supuesto que sí, pero en tu propia manera. Y cuando la persecución viene, dice nuestro Señor, se seca y se marchita. Estas son las maneras en las que podemos probarnos y en la manera final, claro, en la que este hombre Simón realmente dio prueba que nunca había sido un cristiano fue esta. Fue su respuesta a la reprensión de Pedro. Pedro lo reprendió y le dijo, y ruega a Dios si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Y ven esta frase, el pensamiento de tu corazón, trae a la luz todo lo que he tratado de decir. Esto es lo que él planeó en su mente. Así es como él pensaba, traicionándose completamente a sí mismo. Pero entonces su respuesta a eso fue lo siguiente. Respondiendo entonces, Simón dijo,
rogad vosotros por mí al Señor que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué hay de malo en eso? Se preguntarán. Oh, lo que hay de malo en eso es lo siguiente, que incluso hasta ese punto está preocupado por lo incorrecto. Lo que lo está animando es el miedo al castigo. No puede ver la enormidad de este asunto, no odia esta cosa que está dentro de él. Él no exclama, oh, ¿cómo puedo ser librado de este corazón tan engañoso? No, para nada. Ruega por mí para que pueda escapar de ese castigo. Y esta siempre ha sido una de las características principales en esta falsa clase de profesión. Es la preocupación principal esa, la de no ir al infierno. No es el deseo positivo, el de ir al cielo. El deseo real es en este mundo, pero queremos evitar las consecuencias. No hay hambre ni sed por la justicia, no hay deseo por el conocimiento ni por el conocimiento de Dios. No es un miedo negativo y el deseo de ser salvado de las consecuencias del pecado. O las consecuencias de una vida vivida de acuerdo a la naturaleza. Bueno, pues, he ahí, mis amigos, están las cosas que no son reveladas tan claramente. ¿Eres un cristiano? ¿Estás seguro que eres un cristiano? No solo me digas, yo creo, Simón lo hizo. No digas, yo fui bautizado, él lo fue. No me digas, pertenezco a la iglesia, él lo hacía. No digas, yo admiro todas estas cosas, también él lo decía. Aquí está la pregunta fundamental. ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Realmente sabes que tienes un alma dentro de ti que perdurará por siempre? ¿Estás preocupado por tu alma? ¿Cuál es tu real interés por el Señor Jesucristo? Tú dices que crees en Él, entonces, ¿por qué crees en Él? ¿Puedes dar una razón a la esperanza que está dentro de ti? Estas son las preguntas, y son preguntas muy solemnes. Estamos en este mundo, en esta vida, solamente una vez, nunca más. Y nuestro destino eterno se determina en este mundo y en esta vida. Y todo es determinado por nuestra relación por esta persona bendita. Él no es solo una cubierta para el pecado, no es alguien que te excusa mientras tú sigues con tu pecado, no. Él predicó por aquel por el cual él se refería como el Santo Padre, aquel que dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Es tu deseo el ser santo? El de pertenecer a Dios, el de ser librado de esta vida de pecado y de inmundicia y de vergüenza, y realmente el de ser verdaderamente un hijo de Dios y un heredero de infinita y eterna dicha. En Simón el hechicero verán la pretensión, el engañoso, el temporal, el falso, la cosa que no tiene valor para Dios, el cual ve todas las cosas, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a ojos de él, al cual le rendiremos cuentas. ¿Cuál es el real deseo de tu corazón? Esa es la cosa que proclama el quién eres. Oh, doy gracias a Dios que pueda decirles como desenlace cualquiera que fuese su posición, si ves que es incorrecta, es falsa. Haz lo que Pedro le dijo a Simón, arrepiéntete. Ve hacia Dios, reconócelo y pídele que lo haga real, que lo haga verdadero, Él no te lo negará. Incluso a un hombre como Simón el hechicero traicionando toda esta suerte de trucos en su corazón. El apóstol aún le dice, ruega a Dios, arrepiéntete, encamínate hacia su piedad. No es demasiado tarde, bendito sea el nombre de Dios, quien tan grande, que tan maravillosa salvación.
que incluso aunque tratemos de engañar a Dios y engañarnos a nosotros mismos al mismo tiempo, ni eso nos deja fuera. Finalmente, si tan solo nos arrepentimos, si tan solo lo reconociéramos y se lo confesáramos, que Dios nos abra los ojos y nos dé toda la certeza que somos creyentes verdaderos, vueltos a nacer, nacidos del Espíritu de Dios y por lo tanto hijos de Dios, herederos de Dios y herederos juntos con Cristo.